Muy buenos días, amadas hermanas, bienvenidas un viernes más a este videocast semanal de Arraigadas, donde buscamos transmitir verdad, esperanza y gozo. Mi nombre es Mónica Valadez de Sandoval y es un gozo estar con ustedes este viernes para seguir conversando de las verdades del Evangelio y cómo nosotras como mujeres podemos aplicarlos a nuestra vida diaria como creyentes, como hijas de Dios. Y como ustedes recordarán, la semana pasada estuvimos Yamel y yo conversando sobre cómo el control inició con la historia de Eva en el jardín del Edén. El caso de ella nos ilustra cómo la tentación del control ha sido una lucha desde el principio de la humanidad. Este no es un tema nuevo, se ha visto de diferentes maneras a través de los tiempos, de las eras, pero es un problema que sigue con nosotros. Así que hoy hablaremos ahora de la segunda mujer, de la que habla la autora Shannon Popkin en su libro No seas una mujer controladora. Hoy hablaremos de Sara, la esposa de Abraham, y cómo ella, así como Eva, también luchó con el control. Y hay mucho que podemos aprender de ella. Y para esta conversación, hoy me acompaña Susana de Cano. Hola Susi, ¿cómo estás? Hola Moni, adiós, gracias aquí por la oportunidad de compartir con todas nuevamente para hablar sobre el pecado del control y agradecida también por todo lo que nos permite aprender a través de la lectura de este libro, pero sobre todo de las escrituras. Así que contenta de estar compartiendo contigo. Así es. Y bueno, es la primera vez que nos toca estar aquí juntas, así que para mí es un gozo y un privilegio estar aquí contigo, Susi. Para mí también. Y bueno, pues gracias a Dios por esta oportunidad que tenemos de conversar y así es. Antes de entrar en materia y ya adentrarnos en lo que vamos a platicar sobre Sara, quiero comentarles que la próxima semana, el próximo viernes, tendremos un cafecito con Arraigadas. Wow. Entonces va a ser un programa interactivo, así que si tienen algunas preguntas, ya hemos anotado por ahí algunas preguntas del programa anterior, pero si el día de hoy tienen algunas preguntas, hermanas, por favor, anótenlas ahí, tecléenlas en el chat y vamos a tomar nota de ellas para poder hablar sobre eso la siguiente semana en el cafecito interactivo en Arraigadas. Así que no se lo pueden perder. Próximo viernes a la misma hora, si el Señor lo permite. Así que, ahora Susi, vamos a hablar acerca de Sara. Sí. Entonces, ahí va la primera pregunta. ¿Cómo y por qué consideras que Sara intentó tomar el control? Así como lo vimos la semana pasada, para Eva fue muy claro nosotros ver cómo Eva buscó tomar el control. Y la pregunta es, en la vida de Sara, puesto que Eva desde un principio veíamos cómo el control fue muy evidente, en Sara pudiera parecer que no tanto, porque al principio, si tú recuerdas, hermanas, si ustedes recuerdan cómo Abraham la puso por ahí en algunas situaciones complicadas y parecía como que ella era una mujer bastante sumisa y obediente, y el Señor la cuidó. Cuando Abraham le dijo, di que eres mi hermana, recordamos esas historias, pero aún así, y como todas nosotras, Sara también luchó con el control. Así que, Susi, ¿podrías platicarnos un poquito cómo es que Sara intentó tomar el control que ella no le correspondía, sino le correspondía a Dios? Mira qué muy buena lo que acabas de recordar, porque precisamente lo menciono después, porque eso que dijiste es importante, porque de esa manera conectamos más con estas mujeres en su vida diaria, en su vida cotidiana, en aquel momento con la nuestra. Porque ciertamente hay momentos en los que pareciera que para ciertas cosas somos muy obedientes, pero para otras no. Entonces, buenísimo que lo hayas mencionado. Solo quisiera decir antes que según lo que leíamos de la autora, pero también concuerdo y creo que concordamos con ella, que tomar el control o tener o batallar, luchar con el control es precisamente porque estamos convencidas de que algo depende de nosotras. Y no solo depende de que lo hagamos nosotras, sino que si lo hacemos nosotras va a salir bien, ¿verdad? Entonces, bajo esa premisa, creo que podemos entender, no justificar, pero sí entender un poco a Sara en cuanto a lo que estaba viviendo.
Sara pensó Ujú. que contribuía al plan de Dios, al tomar decisiones sobre una promesa de Dios. Dios le dio una promesa a Abraham y le dijo, como sabemos todas en el Génesis 12, acerca de ese hijo que vendría y de que de él está la promesa para el pueblo de Dios. Y probablemente lo dijo, lo comentó con su esposa Sarai en ese momento y estaba una promesa del Señor. Pero ella intentó tomar el control cuando, después de esto que tú mencionaste, cuando pasó mucho tiempo y parece que nada pasa, ¿verdad? Cuando ya había pasado un buen tiempo, em, ella sabía que Dios dijo que ella daría a luz a un hijo. Lo que Dios no dijo fue el cuándo eso sería. Al pasar el tiempo, Sara se desespera y dice a su esposo qué es lo que tiene él que hacer para que se cumpla esa promesa, que al final se trata de ella, como pasa con el control, puesto que ser estéril era una humillación para las mujeres en aquel tiempo. Sabemos que Sara era una mujer sujeta, precisamente por lo que tú mencionaste antes, en cuanto a algo muy, muy difícil de sujetarse, ¿verdad? Porque él miente sobre ella y la deja ahí en manos de este hombre Abimelech. Sin embargo, Dios, y ahí no cuestionó nada a ella, pero sin embargo Dios, como bien tú dijiste, la guardó, la preservó. Pero ojo, la preservó porque Dios es justo y es verdad conforme a la promesa que él había dado y porque él preserva el cuerpo de Sarai para su esposo y para la promesa que Dios iba a cumplir, ¿verdad? Entonces menciono esto porque ella sí había experimentado confiar quizás en el Señor o tal vez no lo hizo específicamente pensando en esa promesa, pero eso resulta del comportamiento de lo que hizo Sara. Pero sin duda alguna, esta era muy importante, esta área de tener a ese hijo era muy importante para ella, por eso es que decide hacer las cosas a su manera. Ujú. Ujú. Así es. Y creo que a Sara, en su mente, ella tenía que controlarlo porque había muchas circunstancias Ujú, sucediendo alrededor. ujú, Y mencionabas ahorita, bueno, en el contexto y en la cultura, ujú. también eso era sumamente importante. ¿Por qué? ¿Nos puedes dar un poquito más detalles? ¿Por qué era tan importante para ella poder controlar esto que era tan valioso? Era importante para ella porque se trataba primero, como dice también la autora, y creo que con eso también conectamos nosotras, de su familia, porque se trataba de su familia, era una promesa para su familia. Ella no veía macro, ella veía micro, ¿verdad? O sea, para ella, su familia. Sara era estéril y al escuchar de Abraham la promesa de que tendría un hijo, pues como hacemos muchísimas veces con ciertas promesas y con lo que a veces leemos en la palabra de Dios, se vuelve como su proyecto personal. O sea, Dios le dice a ella, Mm, verá, ay, vas a tener un hijo, ya no vas a ser estéril, vas a tener un hijo. Eso probablemente impactó el corazón de ella a tal manera que se volvió algo acerca de ella. Y ella tenía que ver qué ujú, hacía cuando vio que el tiempo pasaba. Alrededor de este tiempo, tener hijos era muy importante. Era una señal de ujú, bendición. Era una señal también de prosperidad, porque al tener más hijos, tus generaciones, ¿verdad? Ibas a tener más generaciones, e ibas a extender lo que diríamos ahora nuestro apellido de familia, ¿verdad? Pero era una bendición, ser estéril no lo era. Y ujú, probablemente, pues como también o escuchamos con otras historias de las mujeres en la Biblia, todo lo que parece que no es conforme a ciertos patrones termina siendo una humillación, termina siendo un rechazo y un dolor personal para las mujeres. Entonces era para ella una ujú, humillación no tener hijos. Por lo tanto, ella ujú, tenía que ver cómo hacía para que esa promesa se cumpliera, porque era lo que ella más anhelaba. ujú. Así es. Qué interesante este concepto que mencionas, volver
las cosas como nuestro proyecto personal. Ujú, Y lo hablábamos un poco la semana pasada, cuando hablábamos de Eva, hacíamos algunos comentarios referente a nuestro esposo, nuestros ujú, hijos y cómo cuando las cosas que nosotros creemos que a nosotros nos dan valor o ujú, nos dan significado, no necesariamente es lo que Dios quiere para ujú, nosotros dentro de su plan, para este momento ujú, en nuestras vidas, y nosotros ujú. terminamos atropellando a quien tengamos que atropellar para poder lograr la meta de nuestro proyecto personal, como tú dices. Exacto. Entonces, creo que se me va a quedar muy grabado esto que tú acabas de decir, Ujú, que los planes que nosotros tengamos en nuestro criterio ujú, no se vuelvan nuestros proyectos personales, sino que realmente siempre nos busquemos someter a la voluntad de Dios, que sean sus planes, sus proyectos ujú. en nuestra vida, porque lo hemos dicho una y otra vez, no se trata de nosotros. Nuestra vida Ujú, va mucho más allá de nosotras mismas, se trata de nuestro Dios así y es. de esta gran historia que se ha venido hilando desde el inicio de la creación Ujú, y que sabemos cómo terminará cuando Cristo eh, venga por su iglesia. Y lamentablemente, como tú decías, hay cosas en las que nosotros basamos nuestro significado, ujú, nuestro valor y tomamos decisiones muy, muy equivocadas. ujú, Entonces, la pregunta es, Susi, ¿de qué manera nuestra cultura te envía mensajes de que eres insignificante? Si hay cosas que ujú, no puedes lograr, pareciera ser que no hay un valor en ti, ujú, no hay significado, no hay propósito en la vida inclusive. ujú, Y bueno, podemos ver en nuestros días que la cultura influye demasiado. ¿De qué manera otros pueden agravar o colaborar con nuestros sentimientos de insignificancia? Porque vaya que somos muy propensos a dejarnos llevar por nuestras emociones, nuestros ujú. sentimientos, y mucho es por lo que escuchamos allá afuera y no necesariamente por lo que escuchamos en la palabra de Dios. Exactamente. Y es curiosa la palabra insignificancia, porque desde ahí estamos entendiendo que no es un mensaje bíblico, ¿verdad? Porque el Señor jamás ni nos creó insignificantes, ni para ser insignificantes, porque somos creadas a su imagen y semejanza y solo eso ya nos da un valor, ¿verdad? Pero obviamente después del pecado, después de la caída, cuando entró el pecado al corazón de todos nosotros, estamos como buscando algo más, ese algo más que inyecte un significado a nuestra vida, dejando por un lado que somos creación del Señor. Y alguien diría, no, yo sí sé que soy creación del Señor. Sin embargo, seguimos luchando con esa manera de ser relevante, quizás también. Es otro sinónimo que pudiéramos usar, de ser relevante en esta cultura o de acuerdo Ujú. a esta cultura. Por ejemplo, enseñanzas como tú puedes, tomas las riendas de tu vida, te mereces lo mejor. Nada puede impedir tus sueños. Eso platicábamos con mi hija, que tiene 12 años, cuando veíamos algunos anuncios que no sabíamos que venían, Ujú. pero ahí estaban las frases. Tú puedes hacer lo que quieras, tú no tienes límites. eh, y poco a poco va creando una idea en tu mente, aunque no la hagas adrede, digamos, o intencionalmente, pero sí va creando algo en tu mente. ¿Está Dios impidiendo mis sueños? ¿Está Dios? Se supone que Él debiese cumplir mis sueños, pero ¿dónde encontramos eso? En la palabra. Sin embargo, la cultura sí te enseña eso, te hace pensar que si no tienes todo lo que quieres, no has triunfado en la vida. O peor aún, tu Así es. vida no tiene valor porque no estás triunfando de acuerdo a lo que tú crees y lo que tú quieres y lo que tú deseas. Y cuando ponemos oído a estas ideas que se unen a anhelos de individualismo y necesidad de independencia que cargamos desde que nacemos, que a veces ni sabíamos que estaban ahí, pero al escucharlas en medio de una circunstancia difícil o de una necesidad de tener la vida de otra, de triunfar como la otra persona, a veces pues las que vemos en las redes sociales, a veces ni las conocemos. Entonces eso empieza a Sí. afectarme hasta el punto de creer que lo que tengo es insignificante y que quizás hay algo defectuoso con nosotras. Todo esto que la cultura empieza a mandar mensajes hacia tu valor, tu significado,
por lo que tú logras. Y eso es clave cuando hablamos del control. Por ejemplo, yo no crecí en un hogar cristiano. Yo soy de la generación que creció al final más o menos de la segunda ola y el inicio de la tercera ola del feminismo. Lo que aprendí es que el control es una marca del individualismo e independencia que este feminismo enseña, que por supuesto es contraria al diseño bíblico de una hija de Dios. Cuando el Señor me rescató, noté en mí y en otras cristianas que el control seguía siendo una marca en nosotras. El control nos hace, por ejemplo, legalistas. Lee la Biblia, cumple con tus actividades religiosas, acuesta temprano a tus hijos, haz estas cosas muy buenas, pórtate bien, que tus hijos vayan bien a la iglesia y todos estén bien. Y si no lo haces, te va mal y Dios no te va a dar lo que tú pides. Pero la gracia de Dios, que es poder de salvación, nos llama no solo a disfrutar de una relación con Dios cuando hacemos todas estas cosas, porque fluye de esa relación, pero nos llama a disfrutar a Dios en todo momento, en sus decisiones para nuestra vida, las difíciles, así como las no tan difíciles, lo que también incluye sus sí y sus no. Y esto lo podemos ver mucho mejor en el sufrimiento, porque este pensamiento como que choca con esas etapas de nuestra vida que todo ser humano tiene, todo, el sufrimiento es universal. Y cuando ves que no, hay situaciones que no podés controlar, que de verdad no podés controlar, es ahí cuando decís, ¿qué está pasando? Y algunas personas dicen, yo no sé qué hice yo. Otras dicen, es que Dios no me escuchó, es que Dios o es que yo no hice tal cosa para Dios. Pero ¿sabes algo? El evangelio no es solo contra la cultura de estos pensamientos que muy brevemente hablamos, sino también es contra nuestra propia carne, contra esos deseos que nosotras tenemos de caminar independientes de Dios, creyendo esas mentiras de que yo soy la dueña de mi destino, que yo soy la dueña de todo lo que consigo, de lo que hago, y por eso controlo, porque yo me creo la dueña de, ¿verdad? Sí, es. Hay algo, lo mencionábamos la semana. perdón, Moni, Adelante, adelante. hay algo que me gustó mucho que la autora dice en el libro. A veces la mano de Dios impide aquello que anhelamos. Otras veces su mano no impide aquello que tememos. Por eso caemos en buscar el camino y la manera nosotras para hacer lo que nosotras queremos. Así es. Así es. Y decíamos desde la semana pasada cómo es que Dios nos ha hecho con mentes finitas. Dios nos ha puesto límites. Pero nosotros queremos traspasar esos límites y eso no es otra cosa más que control. Querer entender todo, querer saberlo todo. Sí. Y hablamos también de la historia de Job. Cómo Job, creo que la Biblia no dice que él se enteró cómo había iniciado todo lo que le sucedió, pero su corazón fue pulido para confiar en un Dios bueno, ¿no? Y bueno, sería ahora la pregunta siguiente para ti, Susi. ¿Alguna vez te has sentido impotente en una situación que estaba fuera de tu control? Que nos puedas platicar. Sí. Una muy triste para mí. Cuando mi padre falleció, él acababa de regresar del hospital, yo tenía que dar unas clases y no lo pude ver ese lunes que él regresó, así que solo lo llamé por la noche. Le dije, ahí te llego a ver el martes. Yo tenía un desayuno con mi suegra, pensé en cancelarlo, pero él me dijo en esa llamada, no te preocupes por mí, tú sigue adelante. Y eso me quedó y eso como que me dio tranquilidad, digamos. En vez de quedarme con él para cuidarlo, yo sé que mi suegra hubiera comprendido, ¿verdad? Pero me fui a las 2 de la tarde, me llaman para decir que él había fallecido. Aunque sé que quizás yo no hubiera podido hacer algo, por mucho tiempo pensé que si quizá, ¿verdad? Solo si quizá yo hubiera estado ahí, hubiera podido ayudar
o al menos verlo, al menos orar por él, aunque sé que su fe estaba en el Señor, pero te voy a ser muy honesta y les voy a ser muy honesta. Mi primera pregunta a Dios, y millones de veces y por muchos meses siempre le pregunté al Señor por qué se lo había llevado, porque él era el abuelo ideal, un papá que me cuidaba mucho, y como fue algo muy repentino, de verdad, no tenía una enfermedad, digamos, que yo ya se prepara uno, sino fue algo repentino. Esto fue hace como 7 años más o menos. Y a veces todavía recuerdo ese sentimiento de decir, pero ¿por qué Dios? ¿Por qué? Si tan solo yo hubiera estado ahí, quizás hubiera podido hacer algo. Y ese pensamiento me duró bastante y me persiguió bastante. Creo que no quería admitir como Job, ¿verdad? Que no sé nada. Creo que no quería admitir que ese es el plan de Dios y sus planes siempre son buenos. Y no quería admitir que yo sé esto y Dios pues es increíblemente sabio y el dueño de nuestra vida. Y precisamente Job ha sido siempre un libro de refugio cuando recuerdo esos meses, porque no voy a decir que fue rapidísimo, fueron meses. Creo que hasta los 6 meses logré llorarlo bien y como que yo se lo iba a entregar a Dios, vas a creer, sino yo misma decir, este fue tu plan, Señor. Me sigue doliendo, pero este fue tu plan. Y así fue, que yo no cancelara, que yo no estuviera, así tú lo permitiste, ¿verdad? Entonces, ese creo que es uno de los más difíciles para mí porque yo lo cuidaba mucho, yo tenía mucha relación con él. Entonces, ese día, ¿por qué no estaba ahí? Como que yo hubiera podido impedir algo que Dios ya había dicho, ¿verdad? Así es. Creo que en nuestra vida como creyentes somos invitadas todos los días. A veces se ve en circunstancias más sencillas o simples, pequeñas, otras circunstancias que son más grandes, pero somos invitadas a vivir vidas de rendición día con día. Y yo creo que esta pregunta de ¿por qué, Señor? Sí. ¿Por qué te lo llevaste? ¿Por qué permitiste que yo no estuviera ahí? ¿Por qué no cambié de opinión? Porque tú pudiste haberlo hecho, pero ¿por qué no quisiste hacerlo? Eso, justo. Creo que estas preguntas normalmente nos llevan a otro elefante en la sala, como mencionábamos la semana pasada, que es volvernos como víctimas de la situación. Exacto. Sí. Y esto pues lo podemos inclusive hacer con Dios, volvernos las víctimas de sus planes, porque no son como nosotros lo esperamos, lo planeamos, y en lugar de decir, Señor, gracias porque ese era tu plan, porque siempre tus planes son mejores, siempre nosotros tenemos una visión bien limitada, pero Dios siempre mejora nuestros planes porque Él tiene lo mejor para nosotros. Sí. Aún los momentos difíciles, aún las enfermedades, aún la misma muerte. Eso no pasa del control del Señor. Nada. Así que es muy fácil volvernos las víctimas y tomar el papel de víctima. Totalmente. Entonces, eso nos lleva a desviar nuestra responsabilidad como hijas de Dios, de someternos a su plan, de someternos a su voluntad y entonces reclamar esa posición de víctima. Tal vez has escuchado o tienes algún ejemplo fresco ahí en tu mente, Susi, o que te haya pasado a ti misma y que nos pudieras platicar cuál es el resultado de tomar ese rol o ese papel de víctima en una situación. ¿En qué sentido esto para nosotras se puede volver una táctica de control? Obviamente, el pensar acerca de cómo nosotras no tomamos responsabilidad de lo que nos duele, porque el dolor de verdad como ciega y de verdad el dolor nos hace buscar un culpable. Y eso es lo que experimentamos después de la caída. ¿Es que él o es que ella? Y a veces si somos muy buenas cristianas, lo digo de esa manera, no decimos es que Dios,
pero nuestras murmuraciones en la mente que Él sí conoce y nuestras quejas están también apuntando, como la autora decía también, como el puño contra Dios. Por ejemplo, en consejería yo he visto a algunas mujeres que hacen lo mismo que Eva en el Edén, ¿verdad? La serpiente que, ya sea que tú tienes la culpa por lo que terminé haciendo o porque tú eres la razón de que yo tuve que tomar el control. Como tú no hacías, entonces yo. Y como tú no eres lo que yo te he dicho, lo que yo he deseado, lo que yo he soñado, que eso también se une a veces en mentiras y creencias que todavía tenemos ahí que renovar con la palabra de Dios. Entonces yo culpo a los demás, pero no tomo responsabilidad, ¿verdad?, de lo que yo he hecho. Entonces tomo ese papel de víctima. La realidad es que no nos gusta ser responsable de nuestras acciones y de nuestras actitudes. Y por eso el Evangelio es tan maravilloso y es el poder de salvación que tenemos, no solo porque es una entrada al cielo, ¿verdad?, como a veces lo presentan, sino porque la salvación es inclusive de nosotras mismas, de ese pecado que nos domina para no venir y rendirnos, como bien dijiste, al Señor y decir al Señor, yo soy la responsable de esto. Tú me pides en tu palabra hacer esto, pero yo soy la responsable en no hacerlo, independientemente de lo que hizo mi esposo. Un ejemplo, una esposa que dice que debido a la falta de atención de su esposo, pues empezó una relación de mensajes con otro hombre y cuando él la sorprende, ¿verdad?, en esto, ella lo culpa a él. Es que tú no me das atención, es que tú solo te la pasas en el teléfono, es que tú te mantienes mucho con tus hijos y a mí no me escuchas. Todas estas responsabilidades del hombre tienen cierto sentido, ¿verdad? Una esposa puede decir es que es cierto y pudiéramos decirle al hombre, ¿por qué no estás teniendo este tiempo con tu esposa? Ahora, ¿justifica que ella haya caído en infidelidad delante de Dios? No. Una madre que dice que debido a que su esposo no discipula a sus hijos, sea la razón por la que sea, ella no lo puede hacer, no lo hace, y es, mi esposo no nos llama, mi esposo no lo dice, y ella no lo hace, y se justifica en eso, sabiendo que la palabra de Dios la llama a ser una mujer que enseña la palabra de Dios a sus hijos, pero no lo hace y se justifica. También toma un papel de víctima delante de Dios, porque ¿quién le dio a ese esposo? ¿Quién hizo padre de sus hijos, verdad? El problema es ese individualismo que cargamos, que todo lo vemos en un espectro tan pequeño y lo vemos a través de nosotras. Esa creencia de que todo gira alrededor nuestro, que el mundo no puede sobrevivir sin nosotras. Y la atención que necesitamos nosotras también. La autora dice que estamos tan obsesionadas con el mal que nos han hecho que no vemos el mal que nosotras hemos cometido. Y lo que sucede es que al acusarnos unos a otros, como bien preguntaste, ¿en qué termina esto? Es que terminamos primero desobedeciendo la palabra, con corazones amargados, con corazones dolidos, porque terminamos pagando mal con mal, pecado con pecado. ¿Qué puedes esperar de eso? Nada bueno. Al contrario, la Biblia dice que paguemos el mal con el bien, como Cristo lo hizo en la cruz, según Romanos 5:8, ¿verdad? Aún siendo nosotros siendo sus enemigos, Él nos paga salvándonos a pesar de nosotras. Y nosotras no lo imitamos así. ¿Por qué? Porque pensamos en nosotras. Es ese individualismo, es ese egoísmo, es ese egocentrismo que nos hace pensar tanto en nosotras que no nos podemos rendir delante del Señor. No podemos decir, ay, no voy a ver lo que me dieron o no me dieron. Y esto incluye el pasado también, Moni. ¿Verdad? Cuando escuchas a veces en consejería, en discipulado, que dices, es que a mí no me dieron, es que yo no tuve. Y tiene cierto lugar tu historia, pero cuando conoces el Evangelio, necesitas aceptar tu responsabilidad en el asunto, delante de Dios. Soltar el control es decir, sí me equivoqué, yo pequé en esto. Señor, ¿me puedes perdonar? Y está
necesitamos hacernos cargo de nuestras acciones porque a Dios no lo podemos engañar. Él sí sabe, vivimos coram Deo, delante de Dios. Él sí sabe lo que estamos haciendo, Él sí sabe lo que pensamos y sobre todo sabe la razón por la que lo estamos haciendo. Entonces Dios sabe la intención detrás de nuestras acciones. El Espíritu Santo nos redarguye y la pregunta que quisiera que nos hiciéramos todas es, ¿estamos atentas a su convicción de pecado en nuestro corazón? ¿O nuestra necesidad de control se vuelve tan necia que nos nubla hasta hacernos esa víctima? Entonces pensemos, de verdad, quitemos los ojos de nosotras para ver al que realmente nos puede ayudar, que es Cristo. Nuestros ojos, al quitarse del Señor, ¿a dónde se van? A nosotras, ¿verdad? Y por eso nos caemos en el papel de ser víctimas. Así es. Y no nos damos cuenta, Susi, no nos damos cuenta por tener el puño tan cerrado, tratando de controlar eso, que vivimos cautivas, que no vivimos en libertad. Sí. Es como, me imagino como cuando quieres sacar algo de un recipiente que es muy pequeña la entrada y puedes lograr meter la mano, pero cuando tomas algo ya no puedes sacarla. Tienes que ceder, tienes que abrir tu mano, soltar. Y creo que eso es como tenemos que hacerlo con nuestro Padre bueno, soltar el control. Amén. Y darnos cuenta que vivimos cautivas en nuestros propios pensamientos, nuestros propios criterios, y que realmente si soltáramos, como venías tú diciendo, si aceptamos nuestra responsabilidad y no nos volvemos como víctimas de la situación, de verdad podemos vivir en libertad. Porque si estamos abrazando la victimización y ese papel de víctimas, realmente eso nos lleva a la amargura y nos lleva a la esclavitud y no podemos ser libres. No podemos vivir en libertad nuestra vida como creyentes. Amén, amén. Qué bueno es que el Señor nos enseñe estas cosas. Qué bueno eso que dijiste, Moni. Eso creo que es bueno e importante resaltarlo porque mediante nosotras seguimos viéndonos a nosotras, sí caemos de hecho en esa cautividad que tú dices de nuestros propios pensamientos. Y es cuando la palabra también nos enseña que por eso no solo renovamos nuestra mente y tenemos una relación con Dios, leemos y meditamos su palabra, pero tenemos un corazón para con Dios. Por eso decía también que cuando no disfrutamos a Dios, sino solo hacemos cosas para Dios y no disfrutamos a Dios en medio de toda situación, cualquiera que sea, los ojos solo se van a poner en nosotras y Dios es un dador que hace lo que yo deseo y no al revés, que yo hago lo que Dios desea que haga y que ya puedo hacer, como bien lo mencionaste, porque ya Cristo me ha libertado para poder obedecer su palabra. Y eso quería recalcar porque creo que es bien importante eso que tú dijiste. Sí, así es. Y bueno, Susi, vamos a hablar ahora de las similitudes que podemos encontrar entre Sara y Eva. Ya pusimos todo la introducción y el contexto de qué estaba sucediendo y cómo lo tomamos hoy en día en nuestra vida y cómo la cultura nos afecta, el papel de víctima y demás. Pero hablemos sobre las similitudes entre Sara y Eva. Y pongámonos a pensar, a lo mejor aquí podríamos poner o decir, ¿cuáles son las similitudes entre Sara, Eva y Moni? O Sara, Eva y Susi. Sí. Todas estamos ahí. Tenemos muchas similitudes, pero vamos a enfocarnos en Sara y Eva, que son las primeras dos mujeres que hemos estado hablando de este libro. ¿Qué nos pudieras decir al respecto? Sí, solo ellas, Moni, solo ellas. En Génesis 3:17 Dios le dice a Adán, por cuanto has escuchado la voz de tu mujer y has comido del árbol del cual te ordené, y pues Dios empieza a decir las consecuencias. Y en Génesis 16:2 dice, y Abraham escuchó la voz de Sarai, porque ahí no le había cambiado el nombre. Estas declaraciones no son mandatos, ¿verdad? Porque también se ha escuchado de que entonces la mujer no puede decir nada. No se refiere a que los hombres nunca deben escuchar a sus esposas, más bien significa que las obedecieron a ellas por sobre Dios.
antes que a Dios. Dios le dijo algo muy puntual a Adán y algo muy puntual a Abraham. Y ellos no olvidaron, diría, no lo tomaron en cuenta. No sé qué pasó en sus mentes, pero lo que hicieron fue obedecer a la palabra de su mujer y no lo que Dios ya había dicho. Entonces notamos que Abraham recibió, así como Adán, esa instrucción, pero Eva tuvo en menos esa instrucción y Sarai dijo, mira, el Señor me ha impedido tener hijos. Entonces hay que hacer algo, ¿verdad? Ahí hubiera sido muy pertinente que Abraham hubiera dicho, vamos a esperar porque Dios lo dijo, ¿verdad? Y como lo que vemos es el resultado de las decisiones de Sarai y de lo que Abraham escuchó de ella. Ambas mujeres, Eva y Sara, no confiaron en la palabra de Dios, no les fue suficiente la palabra de Dios y no la vieron como buena de parte de Dios. Con Eva, su pecado la hizo colaboradora de la caída de la raza humana. O sea, hay consecuencias y eso es importante de recordar. Y con Sara trajo un pueblo que se convirtió en enemigo del pueblo de Israel por mucho tiempo. Hay consecuencias de nuestro control, de nuestra manipulación en redirigir lo que Dios ya ha dicho y sobre todo a no meternos en lo que Dios ya ha dicho en su palabra acerca de nuestros esposos y si no estás casada, de tus padres, para quienes pues están solteras, de nuestros hijos, varones, porque pues conocemos también que a veces las mujeres que se quedan viudas con hijos, ¿verdad? Que también están en casa todavía, y sobre nuestro rol como mujeres en esta sociedad confundida. Entonces creo que es importante de notar que ambas no tomaron en cuenta y no tomaron como suficiente y no vieron como buena la palabra de Dios. No supieron esperar, no supieron confiar ni en Dios ni en el liderazgo que Dios les había dado a través de Adán y Abraham, independientemente de cómo ellos respondieron, porque también pudiéramos hacer un paralelo de eso, pero no es nuestra conversación ahora. Sin embargo, independiente, es una enseñanza para nosotras con lo que hablábamos antes. No nos podemos justificar. Dios nos lo pide a nosotras y nosotras le damos cuentas a Dios. Cuando Él dice que estemos sujetas como les conviene en el Señor, ¿verdad? Entonces vemos que estas mujeres no lo hicieron así, tomaron control sobre lo que ellas deseaban y querían hacer, lo que sintieron, hablando un poco de cómo fue la tentación con Eva, por ejemplo, que vieron, que codiciaron, y en el caso de Sara, que anhelaba, que le daba identidad, que le daba significancia, que le daba valor. Y todo esto, aunque digamos sí soy así, todo esto se resume en yo me veo a mí y no veo a la palabra de Dios y a Dios mismo como suficiente, confiable y bueno para yo esperar que Él haga lo que Él prometió que iba a hacer, ¿verdad? Así es. Y Susi, algo bien importante que se me venía a la mente mientras te escuchaba es que pudiéramos llegar a pensar, porque así somos, en que, bueno, lo que yo estoy controlando no, si me equivoco, no va a tener consecuencias tan catastróficas como Eva o Sara, ¿no? Porque decías ahorita, con Eva vino la caída por el pecado de Eva y Adán, y con Sara, bueno, se ganaron unos enemigos por muchísimos años el pueblo de Israel, pero ese no es un pensamiento que podemos nosotros seguir. Decir, bueno, es que las consecuencias no serían tan grandes, ¿no? Porque realmente no nos damos cuenta. Exacto. No nos damos cuenta cómo a veces nuestro control puede desanimar al esposo, puede dar mal testimonio a los hijos. Y ojo, aquí estamos hablando de sus almas. Amén. Por ejemplo, para las hermanas que tienen hijos, no es que nosotras vayamos a salvar a los hijos, ni que de nosotros depende la salvación, ni mucho menos, pero es importante qué es lo que les estamos enseñando. Podemos estarles enseñando con la palabra de Dios las verdades del Evangelio y por otro lado estarles mostrando totalmente lo contrario con nuestro testimonio. Así es. Entonces,
no nos rijamos por las consecuencias que pudiera tener pequeñas o grandes el control, sino que estamos desobedeciendo a Dios. Y nosotros no podemos ver lo que Dios ve. Nosotros no podemos ver el plan completo de Dios para lo que Él permite en nuestras vidas. Así Amén. que es importante rendir al Señor. Así es. Y bueno, después de ver esta historia de Sara, ¿cómo cambia tu visión de Dios al final de la historia? ¿Te parece, pudieras decir que te parece un poco menos gravoso rendirte al Señor después de todo lo que hemos aprendido? Sí, y más que menos gravoso es como este es el camino a tomar, ¿verdad? Claro. El control, como decíamos al inicio, es tener dominio sobre una persona, o sea, hacer las cosas como yo deseo que se hagan, porque pareciera que todo depende de mí, ¿verdad? Como bien estabas dando el ejemplo de la salvación, incluso con nuestros hijos, o de alguna mujer que esté casada con un esposo no creyente. El control es intervenir y es también una manera de mandar, ¿sí? ¿Qué es lo que se debe hacer? Y el problema del control es que dice a Dios, no estoy de acuerdo con tus métodos, ni con tu proceder, ni con el tiempo que te estás tardando. No estoy de acuerdo contigo y no estoy contenta con lo que haces, ni con lo que permites, ni con lo que no permites. Y esto que te estoy diciendo procede de algo que yo escribí como una oración con lo que sucedió con mi papá. Porque yo escudriñando mi corazón, yo decía, es que no estoy de acuerdo con su decisión, no estoy de acuerdo que se lo ha llevado. Y no solo al explorar esa idea y rendirla, sino al poder no solo rendirla, como nos enseña Efesios 4, ¿verdad? No solo es me despojo de esto, renuevo mi mente de que Dios es el que tiene el control, que Dios es el que da y que quita vida en mi caso, sino que tengo que verme y vestirme de la justicia y la santidad de Cristo. ¿Y eso qué significa? Decirle, gracias Dios por el tiempo que me lo diste. Tú sabes, a ti te pertenece su vida, no a mí. Y este era el momento justo, bueno, perfecto. Y así como lo hiciste, está bien. Gracias. Llegar a eso es rendirte a que es Dios. Te lo voy a decir así, ¿verdad? Pero es Dios el que manda. Es Dios el que rige. Es Dios el que gobierna. Porque nosotras somos criaturas finitas, como lo mencionaste, tan limitadas, ¿verdad? Entonces, a veces también podemos caer en pensar que alguna promesa bíblica no siempre las leemos bien y a veces esas promesas las reclamamos, nos enojamos, nos amargamos contra Dios primero y entonces creo que muchas veces olvidamos quién es Dios y quiénes somos nosotras. Entonces yo te preguntaría, ¿eso que muchas veces estás esperando de Dios es una promesa bíblica? Empezando por ahí. Algo también importante, Moni, es que no solo era el valor y el significado y la identidad que hemos mencionado, sino que también Sara usó a Agar para sus propósitos. ¿Y cuántas de nosotras también lo hacemos? Sin embargo, Dios había prometido, pero Sara no esperó, no creyó y no confió. Ahora, la Biblia dice que nos habla hoy por medio del Hijo que cumplió todas las promesas y que en Él hoy son sí y amén. Lo que implica es que estando la Biblia ya completa para nosotras, sus promesas, sus mandamientos, su diseño para nosotras ya está escrito, sin nada que agregar y sin nada que quitar para que nos gocemos en lo que Dios es para nosotras y en el diseño que Dios tiene para nosotras. Ya tenemos toda la palabra completa y no tenemos que hacer algo para que se cumplan esas promesas o para que Dios haga lo que nosotras queremos. Nadie puede producir algo si Dios no ha hecho algo en nosotras primero. Por eso nuestra lucha con hacer las cosas a nuestra manera las resolvemos con rendirnos al Señor al reconocer quién es Él. Es un Dios santo, justo, bueno, soberano, que gobierna y que rige todo de todos. Es tan importante reconocer quién es Dios, el Dios que está revelado en su palabra.
Y también de esa manera reconocer quiénes somos nosotras, limitadas criaturas. Somos profundamente amadas cuando creemos en Cristo Jesús, somos perdonadas, somos reconciliadas con Él. Sin embargo, también Él nos llama a confesar nuestros pecados porque Él, que es justo, dice, nos perdona y nos limpia de toda maldad. Entonces, necesitamos reconocer que el control no solo trae esas consecuencias, pero que también nos está indicando algo, que el control no es el diseño de Dios para que nosotras vivamos, que el control no es el camino que Dios nos llama a tomar. Es el camino de rendición, de decirle sí, Señor, de decirle estoy luchando con esto, pero ya reconocí que yo no quiero hacer esto, porque antes que cualquier cosa que pasa terrenalmente, yo me estoy poniendo al tú a tú contigo. Y ese no es mi lugar, ese no es mi lugar. Entonces estamos llamadas a vivir por fe. No podemos manufacturar conversiones, como tú bien ejemplificaste, no podemos manufacturar hijos bien portados por mucho tiempo, no podemos hacer que otros hagan todo el tiempo lo que nosotras queremos. Estamos llamadas a vivir por fe, al orar, esperar y confiar en el Señor. ¿Y sabes qué? Algo más, a hacerlo con gozo. Porque podemos decir, ajá, pero no hacerlo, ¿verdad? Con reconociendo que este es el camino, este es el diseño de Dios para nosotras. Y necesitamos reconocer que nada controlamos y que rendirnos a Dios verdaderamente es la mejor opción, no solo para vivir lejos de la amargura, del individualismo, del egocentrismo, de todo lo que hemos hablado, sino porque si realmente amamos al Señor, queremos vivir una vida que le agrade, una vida que verdaderamente glorifique su nombre, como para eso fuimos creadas. Eso nos recuerda la palabra, ¿verdad? Que para eso fuimos creadas, para la gloria de su nombre. Entonces no vivimos para nosotras, vivimos para Él. Así es. Gracias, Susi. Que el Señor nos ayude a rendirnos, a decir, sí, Señor, lo que tú quieras hacer en tu forma, en tu tiempo, a tu manera, y que podamos vivir así, vidas rendidas al Señor. Me llama mucho la atención como cuando Isaac nace, Sara dice, Dios, el Señor me ha hecho reír. Yo creo que ahí en ese punto ya no era la misma risa que tenía antes, que fue como en burla de cómo va a ser posible que esto suceda, sino fue así como, no sé si te ha pasado que de pronto nos vemos en una situación en la que estuvimos luchando y luchando y luchando sin rendirnos, y cuando el Señor nos da la bendición y con su misericordia permite que las cosas salgan a su manera, a lo mejor no en el tiempo que Él había destinado por nuestra rebeldía, como tú mencionabas también, pero no sé si a ti se te ha dibujado una sonrisa así como de, Señor, gracias, esto es lo que tú querías hacer y yo tanto que estuve luchando. Bueno, no lleguemos a ese punto. Sí. Sí, así es. Podamos obedecer, vivir vidas de obediencia, de rendición al Señor, y tomemos ejemplo de Eva, de Sara y de las próximas mujeres de las que estaremos hablando. Amén. Así que antes de terminar, queremos compartir con ustedes la verdad bíblica del día de hoy, que es el Salmo 28, versículos 7 al 8, que dice, el Señor es mi fuerza y mi escudo, en Él confía mi corazón y soy socorrido. Por tanto, mi corazón se regocija y le daré gracias con mi cántico. El Señor nos ayude. Tenemos mucha tarea que hacer, ir en oración delante del Señor y decir, Señor, por favor muéstrame qué cosas estoy controlando, qué cosas tengo que rendir delante de ti, y que el Señor nos ayude. Y bueno, también el libro que queremos recomendar, nuestro recurso para recomendar, pues es el libro que hemos estado conversando, que es No seas una mujer controladora. Aquí está. De Shannon Popkin. Lo vamos a dejar por aquí, la imagen al final. Si esa es la primera vez, hermana, que tú estás en este programa, vea los dos anteriores para que puedas revisar lo que hemos conversado desde el inicio de esta serie y bueno, para que puedas continuar con nosotros para el resto de la serie, lo que vamos a estudiar sobre otras mujeres de la Biblia. Y antes de despedirnos, Susi, ¿podrías por favor cerrar en oración? Que
si puedes orar por nosotras mismas y por todas las hermanas que están escuchando, que el Señor nos encuentre en esta necesidad que tenemos y podamos rendirnos a Él. Amén. Amén. Amado Padre, te damos gracias porque reconocemos que únicamente tú eres el Señor. Porque reconocemos que tú eres no solo el dador de vida y el creador de todo lo que nuestros ojos ven y lo que aún ni conocemos, Señor, sino que también tú eres nuestro Salvador y nuestro Señor. Que no olvidemos cada día que tú eres nuestro Señor. Y eso significa que nos estás llamando a vivir vidas rendidas a ti y nos estás llamando a reconocer que tú eres el que gobierna, que tú eres el que está pavimentando nuestros caminos, que el que nos guía a través del Espíritu Santo, recordándonos tu palabra para la gloria del nombre de Cristo. Y nada de eso tiene que ver con nosotras. Señor, te rogamos que nos perdones por los momentos y las decisiones y el dolor que quizás hemos causado a otros, el testimonio que hemos dado a nuestros hijos acerca de cómo nosotras tomamos decisiones sin consultarte, sin esperar en ti, sin confiar en tus promesas y sin confiar en quién eres tú y lo que tú estás haciendo, Señor. Que no perdamos de vista, Padre, que lo que tú más estás trabajando en nosotras es formarnos a la imagen de Cristo. Y debido a eso, hay muchas cosas que tú dirás sí y hay muchas cosas que tú dirás no, o que aún no es el tiempo. Ayúdanos a tener corazones confiados acerca de lo que tú estás obrando y a descansar y a esperar en ti, como leíamos en ese salmo, sobre todo con corazones llenos de gratitud, Señor. Ayúdanos a ser mujeres que te agradecen por aquello que pasó, por lo que no pasó y por lo que no sabemos si va a pasar. Aún estemos agradecidas porque lo más importante que necesitábamos, tú lo hiciste y fue hacernos tus hijas. Así que te damos gracias por eso y te pido por mis hermanas, por todas las mujeres que en este momento nos están escuchando y las que nos van a escuchar, Señor, que tu palabra, que lo que meditamos hoy juntamente con Moni, Señor, las lleve a examinar sus corazones y a preguntarse en qué áreas son tan valiosas para ellas, en donde no han soltado el control y no se han rendido a tus propósitos y a tu señorío, Señor. Así que ayúdalas, guárdalas y sobre todo ilumina sus corazones para que rindan sus vidas a ti. Te damos gracias por esto en el nombre de Jesús. Amén. 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 Gracias, Susi. Gracias por estar aquí compartiendo con todas las hermanas. Gracias por todo lo que nos comentaste y la luz que a través de la palabra podemos tener sobre este tema. Y bueno, hermanas, les recordamos que nos vemos la próxima semana con el café interactivo, así que no olviden su café. A mí se me olvidó la vez pasada, pero no olviden su café, su té, el mate, donde quiera que nos estén viendo, la bebida típica que ustedes gusten, pueden traerla para poder compartir en este Arraigadas interactivo, el cafecito. El próximo viernes, si el Señor lo permite, nos vemos por aquí. Un abrazo para todas, que el Señor les bendiga. Susi, gracias, muchas gracias. Lo disfruté. Gracias a Dios.